Iglesia, les invito a tomar asiento y también a abrir sus Biblias en 2 de Samuel capítulo 22. 2 de Samuel capítulo 22. Les recuerdo que estamos en ese trayecto ida y regreso al final de Samuel, esos últimos 4 capítulos que hemos dividido en 6 secciones. Que la primera sección es la propiciación por el pecado del rey, que lo vimos en la primera parte del capítulo 21. La segunda es el reporte de las batallas, que lo vimos en la segunda sección la semana pasada. Hoy estamos en la tercera sección, que es palabras de David. Eso implica que la próxima semana venimos de regreso. Vamos a ver palabras de David. Luego en la siguiente vamos a ver el reporte de las batallas. Y dentro de 3 semanas vamos a estar viendo propiciación por el pecado del rey. Y con eso habremos terminado nuestro estudio del libro de Samuel, primera y segunda. Antes de comenzar nuestro pasaje de hoy, quiero decirles que este pasaje es considerado como el opus magnum de David. Es decir, su obra maestra en términos literarios. Y a pesar de que el tiempo en que fue escrito es incierto, el texto y su ubicación en el libro de Samuel y en el contexto de estos últimos capítulos pareciera sugerir que esto fue algo que fue escrito en los últimos días de David. En el capítulo anterior vimos a un David que ya estaba en condiciones no óptimas para la batalla. Fue a la batalla y estaba cansado. En el capítulo que sigue, vamos a ver que literalmente es llamado, si revisan ahí en el 23:1, estas son las últimas palabras de David. Y al igual que en los pasajes anteriores, este no es un pasaje que sea sencillo. Este es un pasaje lleno de dificultades. Este es un pasaje en el que nuevamente ha sido un pasaje muy humillante para mí, lo cual es bueno para mi vida. Y tiene una enorme cantidad de detalles que por momentos pareciera que no dejan ver el hilo de pensamiento del autor bíblico. Sin embargo, todo este desborde de detalles es el resultado de un corazón agradecido con Dios por su desbordante misericordia. Eso para hablar de la primera dificultad del pasaje. La segunda dificultad en ese pasaje, para que ya la anticipen, es que hay cualidades morales de David descritas en este mismo pasaje que exceden la realidad que nosotros conocemos de David. Por si quieren irlo identificando desde ya, el versículo 21 al 25, se van a dar cuenta que aunque es David hablando, uno estará listo para cuestionar a David. Aún antes de comenzar, hermanos, hace 19 meses comenzamos con el estudio de este libro. Hace 19 meses, algunos recordarán que cuando llegamos al capítulo 2, había un cántico, el cántico de Ana. Y me parece tan interesante que el libro de David comience con un cántico y ahora estamos viendo que al final tenemos el cántico de David. Y lo que me parece interesante es que en el cántico de Ana, ella se enfocaba en el anhelo de esa futura liberación de Israel, de sus enemigos. Pero en el cántico de David, lo que estamos viendo es que el tema es la liberación que Dios ya hizo. Y eso me parece fascinante de ver cómo estos dos cánticos ponen como los límites de este libro. Y lo que nos están mostrando es cómo podemos derramar nuestro corazón pidiendo a Dios, esperando en sus promesas, pero también cómo podemos derramar nuestro corazón en alabanza al ver a nuestro Dios cumpliendo sus promesas. Así que vamos a orar y vamos a entrar al pasaje. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra.
Y te pedimos, Señor, que nuestra actitud en esta mañana, Señor, sea la de humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor. Y de entender que necesitamos ser limpiados por tu palabra, que necesitamos de tu perdón, pero que al mismo tiempo, Señor, tú eres digno de suprema alabanza. Guíanos, Señor, y concédenos hoy honrarte al escuchar y al predicar tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok, hermanos, este es un pasaje largo. Estos son 51 versículos. No sé si les avisaron que necesitaban traer una burrita. No, espero que no sea necesario. Vamos a comenzar diciendo que los versículos del 1 al 4 vienen a ser como un resumen de todo el capítulo. En los versículos del 1 al 4 realmente está contenido todo el capítulo. Esto no significa que solo vamos a ver los versículos del 1 al 4. Tampoco vamos a ir a simplificarlo tanto. Así que vayamos los versículos del 1 al 4. Dice, esta es la palabra de Dios. David habló las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío. Tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. David comienza listando una avalancha de atributos de Dios, pero ninguno de ellos carece de un valor personal para David. De modo que cuando él se refiere al Señor como roca, no solo dice el Señor es una roca, dice el Señor es mi roca. El Señor es mi baluarte, mi libertador, mi roca de refugio, mi escudo. Denotando esa relación personal con su Hacedor. Pero si le prestamos especial atención, nos vamos a dar cuenta que ahí hay 9 atributos mencionados. Pero si prestamos aún más atención, nos vamos a dar cuenta que están en grupos de 3. Y si le prestamos especial atención, nos vamos a dar cuenta que en cada grupo hay un orden. Mire cómo inicia el primer grupo. Mi roca, mi baluarte, mi libertador. Pero note cómo inicia el segundo grupo. Mi roca de refugio. Note cómo inicia el tercer grupo. Mi altura inexpugnable. Está hablando de una montaña en la cual él está seguro y nadie lo puede alcanzar ahí. Nota cómo hay un crecimiento en la adoración de David. Empieza hablando de una roca, luego está hablando de una roca de refugio y ahora está hablando de una altura inexpugnable. Porque para David es en este Dios en que él se siente y sabe que está firme. Ahí está él firme, no en sus propias fuerzas. Pero note que no solo es la primera línea de cada grupo, note la segunda línea. El segundo del primer grupo es mi baluarte. El segundo del segundo grupo es mi escudo. El segundo del tercer grupo es mi refugio. ¿Se da cuenta de la preciosa poesía que tenemos ahí? Como David nos está diciendo, es que es en este Dios donde yo estoy y me siento protegido. Pero note la tercera línea. Mi libertador. El cuerno de mi salvación. Cuando lean la palabra cuerno, refiriéndose a salvación, a Dios o al pueblo, está hablando del poder de la salvación.
Es en Dios donde él miraba el poder de la salvación y termina diciéndole, mi Salvador. Porque es ahí donde él encontró salvación para su vida. Es en Dios donde él encontraba firmeza, donde él se sentía seguro. Es él donde él se sentía protegido. Es él donde encontró salvación. Aún si nos detuviéramos en el versículo 3, bastaría para darnos cuenta que nuestra adoración, su adoración y la mía, muchas veces en comparación parece ingratitud. Porque muchas veces nuestra adoración, lo que queremos es que sea breve. Lo que queremos es que no se repita lo mismo otra vez. Pero lo que estamos viendo en David es alguien que está desbordando con un tsunami de adoración. Que las palabras no bastan para él, para expresar su deleite. Un deleite que a veces nosotros no tenemos. Por su obra, por su favor, en su gloria. Porque es tan fácil olvidar lo que Dios hace por nosotros individualmente. Y lo que puede hacer colectivamente, realmente a veces pareciera que no es de nuestro interés. Muchas veces pensamos que el Dios que adoramos realmente es el Dios que está obligado a ser como nuestro guardaespaldas cósmico. Ese no es nuestro Dios. Nosotros somos criaturas, Él es el creador. Para David, Dios y su favor para con él eran temas en los que él se deleitaba pensar. Y piense un momento, hermanos, pensemos un momento en la importancia de esto. Cuando la Escritura nos llama a no olvidar sus beneficios. Pensar en Dios y en lo que Él hace por nosotros favorece que en tiempos de angustia tengamos más presente hacia quién debemos correr. Y es lo que hemos visto en la vida de David, aún en sus momentos de caída. Esto hacía que en tiempos de alivio supiera a quién debía alabar y agradecer. Es lo que David hacía. De hecho, si vemos ahí en el versículo 4, lo dice explícitamente. Invoco al Señor. Es lo que él hacía, oraba a su Dios. Acudía a Dios en busca de auxilio. Y luego volvía a su Dios en gratitud y alabanza, reconociendo que es Él el que es digno de ser alabado, reconociendo que si fue librado en medio de sus circunstancias, no es por algo que Él era o había hecho, sino porque tenía un Dios bueno. Estos primeros 4 versículos realmente nos están dando casi que todo el bosquejo del resto del pasaje. Nos están hablando de la súplica de David. Versículo 4 dice, a Dios invoco. La respuesta de Dios ante la necesidad de los suyos. Es lo que hemos visto ahí, como Dios le favorece, siendo su roca, mostrando su favor para con él. Es lo que vemos ahí en el versículo 4 cuando dice, invoco al Señor, pues es el Señor que le escucha. Pero también vemos la adoración resultante ante la gracia y misericordia de Dios. Así que comencemos viendo cómo David ahora desempaca esos primeros 4 versículos y empieza con esta adoración desbordante, mostrando primero una súplica en tiempos de angustia. Veamos los versículos del 5 al 7. Las ondas de la muerte me cercaron. Los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios.
desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Metafóricamente, David lo que está diciendo es cómo él se sentía. Vimos muchos pasajes en los que David estaba siendo perseguido, en los que David estaba expuesto casi que en las manos de Saúl. Y no solo de Saúl. Esto no se trata solo de Saúl, sino cuando él fue librado de todos sus enemigos, nos dice el versículo 1. Esto podría incluir a Absalón y cualquier otra cantidad de enemigos de los cuales Dios lo libró. Pero ¿qué hizo David en su aflicción? Se puso a afilar la espada y dijo, ya van a ver estos. No. Él clamó a su Dios en oración. Y el Señor lo escuchó. Vimos algo similar en 1 Samuel 20. Cuando él dijo a Jonatán, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Así se sentía él. Casi como que, decía un predicador esta semana que escuchaba, casi como que Saúl estaba decidido a cambiar de domicilio a David al Seol. Como que si se tratara de un juego de palabras, Saúl queriéndolo enviar al Seol. Y Saúl no era el único, hubieron varios. Y eso nos lleva al segundo punto. La intervención de Dios ante el clamor de David, la respuesta de Dios. Y hermanos, aquí donde viene un montón de cosas distintas que vamos a ver en detalle o de repente no con tanto detalle como quisiéramos. Versículos 8 al 14. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los cielos temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó también los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló y apareció sobre las alas del viento. De tinieblas hizo pabellones a su alrededor, abundantes aguas, densos nubarrones. Del fulgor de su presencia, ascuas de fuego se encendieron. Tronó el Señor desde los cielos y el Altísimo dio su voz. No suena como el lugar donde quisiéramos estar, hermanos. En esencia, lo que está diciendo este pasaje es, Dios no es indiferente al sufrimiento de los suyos. Si usted se ha visto tentado a pensar de que Dios no está al tanto de su sufrimiento, quiero decirle, eso no es cierto. Dios no es indiferente a nuestras circunstancias. Él las conoce mejor que nosotros mismos. Lo que necesitamos es invocar a nuestro Dios. Es ir a nuestro Dios, correr a Él. Pero hay otra cosa que es clara en este pasaje. Es que Dios tampoco es indiferente a quienes causan nuestra aflicción. Si usted está pasando por medio de angustia, clame a Dios. Humíllese delante de Él. Exponga su necesidad. Si usted está provocando angustia, arrepiéntase antes de que el clamor del clamor llegue a Dios. Porque Dios no es indiferente al clamor de aquellos que en Él se refugian. A veces pensamos que nosotros no podemos ser la causa de angustia para otros. Sí podemos. Sí podemos. Versículos 15 al 20. Envió flechas y los dispersó, relámpagos y los confundió. Entonces los abismos del mar aparecieron, los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo.
se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. Quiero leer esa última parte del versículo 19. Pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso. Me rescató porque se complació en mí. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios distante. Nuestro Dios salvó a David trayendo juicio sobre sus enemigos. Y la esperanza que nosotros tenemos, es que cuando Cristo vuelva, Él trae juicio. Y lo hemos visto en 1 y 2 Tesalonicenses, que es por medio de ese mismo juicio que nosotros hemos de ser salvos también. Cuando Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, es el momento en que veremos con mayor claridad nuestra salvación por medio de Cristo Jesús. Esto nos deja claro también que en su presencia no solo va a haber admiración por sus virtudes, va a haber temor por su juicio. Y David deja bien en claro acá que no se trataba de sus habilidades, sino de Dios mismo, que es poderoso para rescatarlos. Y hermanos, esto tiene que llevarnos a preguntarnos, ¿dónde está nuestra confianza? Cuando vienen los tiempos difíciles, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En que tengo un trabajo? ¿En que tengo una cuenta de bancos? ¿En que tengo los contactos necesarios para hacer lo que necesito hacer? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Cuánto le estoy creyendo a Dios cuando me dice que necesito dejar toda mi ansiedad sobre Él, porque es Él el que tiene cuidado de mí? Y tengo que reconocer que muchas veces vengo a ser un incrédulo. No quiero creer eso. Quiero creer que depende de mí realmente. No quiero creer que necesito realmente correr a mi Dios y depender de Él. Pero es lo que Él ha prometido hacer. Posible que esté pensando, hay más que se puede sacar de ahí. Sí, hay más. Ya vamos a llegar ahí. Pero necesito llegar primeramente a donde les dije que íbamos a encontrar la mayor complicación de este pasaje. Versículos 21 al 25, donde nos habla cómo el Señor recompensó la justicia de David. Escucha lo que dice el pasaje. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y en cuanto a sus estatutos, no me aparté de ellos. También fui íntegro para con Él, y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. Si hemos estado escuchando las predicaciones de los últimos 3 meses, de repente la primera pregunta que va a suceder ahí es, hey, ¿qué está pasando en este pasaje? ¿Qué pasó? O sea, ¿de qué está hablando David? ¿Acaso es que se le olvidó todo lo que es por la edad que ya está perdiendo su mente o qué? La pureza de mis manos, David. La pureza delante de sus ojos, David. ¿Y qué pasó con Urías? ¿Vamos a olvidarnos de Urías? ¿Vamos a olvidarnos acaso de Betsabé? ¿Así nomás vamos a limpiar el nombre de David? Hermanos, no es nuestra tarea limpiar el nombre de David. Nuestra tarea es ver lo que el texto dice y ser instruidos y enseñados por el texto. Nuestra tarea no es cuestionar el texto. Debemos enfocarnos primeramente en que lo que está sucediendo aquí es alabanza a Dios. Y de repente alguno dirá, sí, pero ahora se está alabando él solo. Quiero decirle, no es eso lo que está sucediendo. La Biblia no nos ha escondido el pecado de David.
Y yo sé que el reclamo puede venir pensando, sí, pero ¿cómo voy a entender esto entonces? Porque es lo que parece en este pasaje. Muchos han tratado de dar respuesta. Quiero decirles, no pretendo dar la respuesta más satisfactoria, pero sí pretendo mantenerme dentro de los límites que el texto nos da, no solo en este pasaje, sino a lo largo de la Escritura. Algunos han intentado decir, no, es que seguramente esto fue escrito antes de Betsabé. No, esto está puesto después de Betsabé. Y había claramente una intención en esto. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros se nos olvida que David mismo, él reconocía su pecado. Cuando vemos el Salmo 51, él es claro en reconocer su pecado. Casi todo el Salmo completo muestra cómo él era consciente de su pecado. Pero muchas veces lo que queremos, a la luz de este pasaje, es demandar impecabilidad y perfección absoluta. Pero hay otras maneras de ver este pasaje también. De repente podríamos considerar no la perfección absoluta y decir, no, es que realmente David no pecó. No, estaríamos mintiendo. Pero ¿qué tal si hablamos de ser irreprochable? Algo que a veces a nosotros nos falta. Ser irreprochable no es que nunca pequé. Ser irreprochable es que mis pecados todos han sido lavados, todos han sido pagados, todos han sido perdonados. Y por tanto, estoy limpio. Estoy limpio. No por mérito propio, sino por mérito de aquel que pagó mi pecado, o que me lavó, o ambas cosas. Lo cierto es que, si bien es cierto, David fue conocido como un gran pecador, como nosotros, también la Biblia muestra que fue un hombre que reconocía su pecado, que lo confesaba, y que aunque sufría las consecuencias de su pecado, no se apartó de Dios. Sin embargo, podemos ver estos 5 versículos y decir, no, pero esa camisa aún así le queda demasiado grande a David. Y yo diría, sí, hay algo de razón en eso. Hay algo de razón en volver a leer estos 5 versículos y decir, no puede referirse a David. Pero lo que hemos estado viendo a lo largo del estudio de Samuel es que David muchas veces ha sido presentado no como algo que él era por sí mismo, sino como la sombra de su hijo, de aquel que había de venir para ser nuestro perfecto rey. Y es justo lo que tenemos acá. Sí, hay ciertas virtudes en la obra que Dios hizo en David, pero realmente David solo está haciendo una sombra, imperfecta sí, pero de aquel que es el perfecto rey, aquel que, si empezamos a leer nuevamente el pasaje, no lo voy a hacer, hermanos, que si empezamos a leer nuevamente el pasaje y empezamos a ver que este rey es Cristo mismo, todo cae en su lugar, de manera perfecta. Él es el que tenía enemigos contra él todo el tiempo, desde su nacimiento. Gente que lo perseguía para matarlo. Él es el que descendió al Seol y entregó su vida por nosotros y de ahí fue sacado. Él es el que clamó al Señor. Y el Señor lo premió conforme a su justicia, conforme a la pureza de sus manos. ¿Nota cómo encaja perfectamente con nuestro Hacedor, hecho hombre? Él es el que fue recompensado conforme a su justicia, conforme a la pureza delante de sus ojos. ¿Qué no fue acaso el Padre el que dijo en 2 ocasiones, por lo menos, que están registradas, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Es Cristo Jesús, el perfecto Rey.
versículos 26 al 32. Con el benigno te muestras benigno, con el hombre íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos, a quienes tú humillas, porque tú eres mi lámpara, oh Señor. El Señor alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca, sino solo nuestro Dios? Dios salva al afligido. ¿Qué más afligido hubo que Cristo Jesús? El cual es ahora nuestro gran sumo sacerdote, el cual entiende por lo cual nosotros, las situaciones por las cuales nosotros pasamos. Y ahí está nuestra esperanza. Y ahí está nuestra esperanza, en que Dios no abandona al afligido, pero también en que Dios humilla a los altivos. Cuidado, hermanos, porque esto podría no ser solo esperanza, esto podría ser advertencia para nosotros también. ¿O será que solo a mí me sucede de que en mi orgullo a veces tiendo a sentirme superior? ¿Será que solo es algo que Josué Pineda lucha con eso? ¿O será que es parte de la naturaleza humana, en la cual todos luchamos de repente no en las mismas áreas? O tal vez no el sentirme superior explícitamente, pero el ver a otros de menos, lo cual viene a ser lo mismo. Porque de repente algunos estaríamos dispuestos a decir, no, yo no me veo superior. A los otros sí los miro de menos, pero yo no me siento superior. Es lo mismo, hermanos. No hay diferencia. Dios no pasa por alto la altivez. Dice la Escritura literalmente, Dios humilla a los altivos. Vengamos a Él, hermanos, en arrepentimiento por cada vez que hemos menospreciado a alguien, por cada vez que hemos menospreciado al pobre, que hemos abusado a aquel que trabaja para nosotros, que hemos visto de menos a otro por no comprender las cosas que nosotros sí, o por no estar de acuerdo con nuestras opiniones. Tendencia que a veces se mira en aquellos que nos hacemos llamar reformados. Lo digo con vergüenza. No por ser reformado, no, por no entender lo que eso significa. Por actuar con altivez. Pensando que todos aquellos que no lo son de una categoría de cristianos inferiores. Hermanos, si hay altivez en nuestra vida, recordemos que Dios mismo promete ser escudo para todo aquel que se refugia en Él. Y cuando hay altivez en mi vida, en quien me estoy refugiando es en mí mismo. La semana pasada hablábamos también de la lámpara de David. Solo voy a señalar que qué interesante que ahora nos deja bien claro quién es la lámpara de David. Esa lámpara está en su hijo, según el versículo 29. Antes de continuar, y de hecho, voy a decirlo así, antes de ir a las aplicaciones, no que vayamos a dejar el pasaje incompleto, hermanos. Debemos recordar que David, como el rey ungido, ese rey ungido de Dios, es sombra del hijo de David, quien ha sido designado por Dios para ser el reino eterno, el rey eterno sobre el reino de Dios, el Mesías, el Cristo. Y este pasaje no solo está hablando de David, y quiero que vayamos con más claridad. Versículos 4 al 7. ¿Quién es aquel
que se distinguió por una vida de oración, de clamar al Padre, sino el Hijo. Versículos 5 y 6. ¿Quién fue el que estuvo rodeado de persecución y muerte, que fue devorado por la muerte y que venció, sino el Hijo, siendo liberado por gran poder, sino nuestro Señor Jesucristo? Versículo 7. ¿Quién fue aquel que en medio de su angustia en la cruz dijo, invocó al Señor? En tus manos entrego mi espíritu. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículos 8 al 10, versículos 12 y 14 del mismo pasaje. ¿Sobre quién descendió la ira en aquella cruz? Y luego, ¿por quién se estremeció la tierra y estuvo en tinieblas por 3 horas? Sino por Jesús. Versículo 18. ¿Quién fue aquel que sufrió gran contradicción y odio de pecadores y oposición contra sí mismo de parte del reino de las tinieblas, sino Jesús? Versículo 20. ¿Quién es el Hijo amado de Dios en quien se complace? ¿Quién es el que fue librado de los lazos de la muerte en la resurrección? Versículos 21 al 25. Hemos visto ya cómo claramente Jesús es el que encaja ahí. Versículo 29. ¿Quién es aquel que es la luz del mundo? Y así podríamos seguir señalando los versículos 38 al 43, que lo voy a leer en un momento. ¿Por medio de quién vendrá el juicio sobre los enemigos del reino? Versículo 44. ¿Quién es aquel que será por la eternidad cabeza de las naciones? Lo vamos a leer en un momento, préstele atención. ¿Quién es aquel por quien nosotros los gentiles tenemos acceso al único Dios verdadero? ¿Cómo así, Josué? ¿Me está diciendo que esto se refiere a Jesús cuando el pasaje claramente está diciendo que es David? Sí, hermanos, es precisamente lo que estoy diciendo, que David en este pasaje solamente está haciendo sombra de un mejor David, sombra de un mejor Mesías, sombra de un mejor rey, el rey eterno. Es justamente lo que estoy diciendo. Y si aún después de todo esto dudamos, quiero pedirle, deje una marquita ahí por favor y acompáñeme a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Acompáñeme a leer por favor los versículos, o escuche mientras leo los versículos 7 al 9. Por tanto, préstale atención, hermanos, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Miren cómo termina. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y si usted revisa ahí en la base, en las referencias cruzadas, se va a dar cuenta que lo que tiene ahí, justo ahí, es una referencia a 2 de Samuel 22:50. Está diciendo Pablo que ese pasaje, ¿de quién habla, hermanos? De Cristo Jesús. Pablo entendía este pasaje como hablando acerca de Cristo Jesús. Así que no tenemos razón para no ver a Cristo en este pasaje. Permítame solo avanzar con la lectura, por favor. Volvamos a 2 de Samuel y vamos a ir desde el versículo 33. Voy a ir haciendo pequeñas pausas nada más en adelante hasta el final. Versículo 33 hasta el final. Dios es mi fortaleza poderosa y el que pone al íntegro en su camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu ayuda me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Lo que vemos es el Señor equipando a David
Pero no solo eso, es que Cristo no estuvo solo tampoco. Fue Dios fortaleciéndolo. 38 al 43. Perseguí a mis enemigos y los destruí, y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he destrozado, y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerzas para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Pues tú me has ceñido con fuerzas para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Destruí a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. Entonces los pulvericé como polvo de la tierra, como lodo de las calles los trituré y los pisé. Hermanos, solamente es cuando despreciamos lo que Dios ha provisto para nuestra salvación, que veremos a un Dios rechazando a aquel que clama. Solamente cuando vemos al Cristo despreciado, es que ningún clamor va a tener sentido. 44 al 46. Tú me has librado también de las contiendas de mi pueblo. Me has guardado para ser cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Los extranjeros me fingen obediencia. Al oírme me obedecen. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. Versículo 44. Habla claramente cómo Cristo o como el Mesías, el Rey prometido, no solo se enfoca en el pueblo de Israel, sino que trae para sí también a los gentiles. Él es cabeza de las naciones. Versículos 47 al 51. Mire cómo termina este pasaje, porque va a terminar justo como inicia, en adoración. El Señor vive. Bendita sea mi roca y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. El Dios que por mí hace venganza y hace caer pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones. Y cantaré alabanzas a tu nombre. Él es torre de salvación a su rey. Y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Presta atención, dice el versículo 50, que es el versículo que Pablo estaba citando en Romanos 15. Por tanto te daré gracias, oh Señor, entre las naciones. Algo que Israel no entendió, y muchas veces nosotros tampoco entendemos, es que en el plan de Dios no solo estaba Israel, sino rescatar de entre las naciones aquellos que habían de ser su pueblo también. Hermanos, yo sé que este es un pasaje largo y que podríamos decir, hay muchos detalles que podríamos profundizar. Sí, podemos, y les invito a que ustedes lo hagan en sus casas. Este es un buen pasaje como para dividirlo en 7 esta semana. Y poder ir ahí y revisar aún más la grandeza de nuestro Dios. Pero si algo yo quiero decirles hoy, como aplicación de este pasaje, es que hay un llamado a pensar en nuestra adoración al Señor. Cuando perdemos la perspectiva de quién es Dios, cuando se nos olvida lo que Él ha hecho por nosotros, es tan fácil ver la adoración como aburrida. Cuando se nos olvida quién es el que pronuncia estas palabras, quién es el que inspiró estas palabras, es fácil ver la adoración como aburrida. Es fácil querer que los cánticos terminen pronto. Creo que Aarón hacía alusión a eso ayer. Sí, es fácil. Es fácil querer que la oración no se extienda. Es fácil querer que la predicación dure solo 15 minutos. Pero cuando la persona de Cristo y su obra están por encima de cualquier otro pensamiento en nuestro corazón, lo que va a suceder es lo que vemos con David. Un gozo desbordante.
una adoración creciente, continua. Realmente, si lo pensamos, nuestra adoración es insuficiente en comparación a la grandeza de Dios. Pero aún así, nuestro corazón muchas veces quiere decir, ya no más. Ya no más. Si los afanes de este mundo están constantemente invitándonos a perder el gozo en la adoración a nuestro Dios, entendamos que los afanes de este mundo entonces estarán atacando el centro del propósito por el cual fuimos creados, del propósito por el cual existimos. No caigamos en la trampa, familia. Si hemos caído en pensar que los afanes de este mundo valen más que pensar cuán digno es Dios de nuestra adoración, confesemos nuestro pecado. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para aprender a deleitarnos en Él. Es el propósito de nuestras vidas. Sí, pero ¿qué hago entonces? ¿Cómo alimento esa gratitud y esa adoración que debe haber en mi corazón? Pues, ¿qué vemos en el pasaje? En primer lugar, lo que vemos es a un David clamando. En primer lugar, lo que vemos es a un Cristo que tomaba mucho tiempo para apartarse, para orar. Muchas veces pensamos o tenemos la esperanza de que mi adoración solamente va a crecer cuando Dios me complazca mis caprichos. No, sí, es que cuando Dios me da lo que yo quiero, yo le alabo. Sí, qué bueno. ¿Y cuando no? Hermanos, si esa actitud es la única que motiva mi gratitud y mi adoración, estamos siendo mercenarios. Estamos siendo mercenarios de la adoración, diciéndole a Dios, voy a pagarte con adoración hasta que hayas hecho el trabajo por el cual te he estado pidiendo. Y si esa es mi condición, necesito nuevamente confesar mi pecado y recordar, sí, Dios está listo para perdonarme, por vergonzoso que pueda ser. Va a ser hasta que nuestro enfoque esté en quién es Dios y cuál ha sido su obra por nosotros, que nuestra gratitud va a desbordar. No solo en nosotros, no solo lo que hace por mí, estar pendiente de cómo Dios obra en los demás también. Eso ha de traer gozo a nuestras vidas, adoración, pensamientos cargados de la bondad de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando eso ocupe mi mente, entonces alabanza, una avalancha de alabanza, al igual que David, va a desbordar de nuestro corazón por causa del asombro del gran Dios que tenemos. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque pasajes como este a veces, Señor, ponen a prueba nuestros afectos. Ponen a prueba, Señor, nuestros intereses. Ponen a prueba, Señor, nuestra devoción a ti. Yo quiero confesar, Señor, que muchas veces en mi corazón he deseado, Señor, parar con la adoración. No dejar de seguirte, pero desear hacer otra cosa, Señor, antes que adorarte. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque sabemos que muchas veces cedemos a las acechanzas sobre nuestro corazón que hay en este mundo. Perdónanos, Señor, porque a veces quitamos nuestros ojos de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio y fue a la cruz. Límpianos, Señor,
Y concede que nuestros ojos estén limpios, de modo que podamos ver con claridad a nuestro Cristo, al mejor David, al Rey eterno, al que tú has designado, Señor, para gobernar por la eternidad. Aquel, Señor, que bajo sus pies pondrás todos sus enemigos. Aquel que nos rescató de nuestra condición, siendo parte, Señor, del reino de Satanás, y que abrió nuestros ojos para que pudiéramos disfrutar de ti, Señor. Concédenos, Señor, que así como Asaf en el Salmo 73 decía: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que esa pueda ser una realidad en nuestro corazón. Y que podamos decir que realmente nuestra porción eres tú. Que lo que más anhelamos eres tú, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos menospreciado a nuestro hermano, o a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, cuando hemos menospreciado a nuestros niños. Perdónanos, Señor. Cuando pensamos que somos superiores a otros. Cuando pensamos, Señor, que somos dignos nosotros de ser alabados. Y estamos buscando el reconocimiento humano. Perdónanos, Señor. Concédenos amarte realmente sobre todas las cosas. Y vivir esta vida, Señor, para tu gloria. Y al vivirla para tu gloria, encontrar ahí nuestro deleite. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén.